Bueno, hola a todos. Soy Marta Poncela, una compañera vuestra que ha estado preparándose el MIR en la sede de Madrid hasta hace 4 días, como quien dice. Y hoy estoy aquí para hablar con vosotros de un tema muy importante de cara al MIR, que es el diagnóstico diferencial de las meningitis. Bien, este tema tiene una cosa mala, que es un tema muy preguntado, pero una cosa muy buena, que es que si nos sabemos 4 o 5 conceptillos vamos a poder sacar un montón de preguntas. Entonces, lo más importante que es el líquido cefalorraquídeo, que ahora lo veremos. Pero antes de pasarme a hablar de él, he querido traeros este cuadro a modo de resumen en el que podemos ver algunas de las características más importantes que tiene cada una de las meningitis. Mirad, por ejemplo, la meningitis bacteriana aguda tiene como una característica muy importante que es lo que su propio nombre indica, que es aguda, ¿vale? Es decir, nos da una cefalea muy intensa, fiebre alta, importante rigidez de nuca y todo ello en muy poco tiempo. Además, es frecuente que nos hablen de un RAS petequial, ¿vale? Siempre que en una pregunta del MIR nos hablen de un RAS petequial, lo tenemos que asociar ya a una meningitis bacteriana aguda, sobre todo al meningococo. La meningitis tuberculosa es el ejemplo fundamental de las meningitis subagudas. ¿Y por qué se caracteriza esta meningitis? Pues justo por eso, por ser de curso subagudo. No suelen hablar de febrícula, de una cefalea ya de semanas de evolución, y además es frecuente que nos digan que tiene un síndrome meningio incompleto, es decir, puede que presente una leve rigidez de nuca o incluso que no la presente. Otra característica muy importante de estas meningitis es que hay afectación de pares craneales, ¿vale? Siempre que nos hablen de una afectación del sexto par, del tercer par, tenemos que irnos a pensar en una meningitis tuberculosa. Y por último, es importante asociarla al VIH. De la meningitis vírica, ¿qué quiero que sepáis? Pues que es la meningitis más frecuente, esto es lo más importante. Y de la criptocócica, que os acordéis de que se relaciona con el VIH. Si tenemos delante un paciente VIH, tenemos que pensar que puede tener cualquier meningitis, pero no se nos puede olvidar la criptocócica. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo más importante, al líquido cefalorraquídeo. Bien, antes de analizar cada una de las meningitis, es muy importante que conozcamos cuál es el líquido normal. ¿Y cómo es este líquido? Es un líquido claro, un líquido transparente. En cuanto a las células, prácticamente no tiene células. En tal caso puede tener algún linfocito, pero lo que seguro no va a tener es polimorfonucleares, ¿vale? En un líquido normal no vamos a tener polimorfonucleares. Y por último, la glucosa. Esto es muy importante también. En un líquido normal tenemos que tener el 50 o el 60% de nuestra glucemia. Es decir, si en sangre yo tengo una glucosa de 100, en mi líquido cefalorraquídeo por lo menos tendría que tener 50. Por debajo de eso tengo que pensar que hay algo ahí que se me la está comiendo y ese algo seguramente sea malo. Bien, vamos a empezar por la bacteriana aguda. Lo más importante es que sepáis que este líquido es el más patológico, el más diferente a lo normal. Es un líquido turbio, un líquido feo, de esto que tú lo ves y dices, no tiene buena pinta, ¿vale? Además, es muy importante que recordéis que hay polimorfonucleares. Los polimorfonucleares solo aparecen en esta meningitis. Si nos hablan de un cuadro clínico de una meningitis y nos dicen que aparecen polimorfonucleares, tenemos que irnos directamente a pensar en la meningitis bacteriana aguda. Y por último, la glucosa. Es importante que recordéis que las bacterias se comen la glucosa. Como las bacterias se comen la glucosa, vamos a tener de nuevo un descenso de la glucosa en este líquido cefalorraquídeo. Las meningitis subagudas. Hemos dicho antes que el ejemplo fundamental de meningitis subaguda es la tuberculosis. Pues bien, también hay otras patologías que nos pueden dar una meningitis de estas características y con un líquido muy parecido. Estas patologías son aquellas que terminan en osis. La tuberculosis, la carcinomatosis, la micosis, la sarcoidosis y la brucelosis. Y todas ellas nos van a dar un líquido parecido. ¿Cómo es este líquido? Pues es un líquido claro, pero no tan claro como el líquido normal. Es un líquido que tiene suciedad, ¿vale? Además, las células que predominan en este caso son los linfocitos. Y por último, la glucosa de nuevo en estas meningitis está baja, porque también tenemos bacterias como la tuberculosis o además tenemos el cáncer y los hongos que también se nos van a comer la glucosa, por eso también disminuye. La meningitis vírica es importante que tengáis en cuenta que se parece un poco más a lo normal. El líquido es claro, transparente y además, igual que ocurría en la subaguda, hay linfocitos. Entonces, si en la subaguda y en la vírica tengo linfocitos, ¿cómo las voy a distinguir? Pues por la glucosa. Mientras que en la subaguda tengo la glucosa descendida, en la vírica la glucosa va a estar normal. Y esto es lo que más me va a ayudar para el diagnóstico diferencial. Por último, del criptococo, ya os he dicho que lo más importante es que lo relacionéis con el VIH. Del líquido, pues en realidad hay poco que decir porque es un líquido poco característico. Es muy parecido a lo normal. Tenemos linfocitos, a veces tenemos la glucosa un poco baja, pero todo muy leve, todo muy parecido a la normalidad. Bien, visto esto, vamos a hacer algunas preguntas a ver si nos han quedado claros los conceptos.
Mirad, nos presentan a un varón de 22 años que viene con una clínica de cefalea, vómitos, somnolencia y rigidez de nuca, ¿vale? Una clínica muy característica de la meningitis. Le realizan una punción lumbar y vemos un líquido cefalorraquídeo claro, con linfocitos. Este líquido cefalorraquídeo ya nos tiene, ya nos tiene que orientar a una tuberculosis o a un virus. Bien, no podemos distinguirlas porque no nos dan la glucosa, pero no nos hace falta, porque simplemente nos dan únicamente la opción de la vírica. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso estaríamos ante una meningitis vírica. ¿Por qué no es una meningitis meningocócica? Bueno, porque nos tendrían que dar un líquido turbio, pero sobre todo y más importante, nos tendrían que hablar de polimorfonucleares. Si no nos hablan de polimorfonucleares, no vamos a pensar que sea una meningitis bacteriana aguda. Otra pregunta. Este es un varón joven que de nuevo viene con la misma clínica. Cefalea, fiebre, rigidez de nuca. Ya veréis que todos los casos clínicos que nos ponen de meningitis son muy parecidos. La clínica siempre es muy parecida. Y lo que nos ayuda a responder es el líquido cefalorraquídeo. En este caso nos dan leucocitos, pero no nos dicen si son polimorfonucleares o linfocitos. Pero ya veréis cómo no nos va a hacer falta para responder a la pregunta, porque aquí lo que nos importa es la glucosa. Y lo que nos están pidiendo es que digamos cuál es la meningitis menos frecuente de las que nos dan. ¿Vale? No sabemos si son polimorfonucleares o linfocitos, pero como sabemos que la glucosa es baja, tendremos que buscar aquella respuesta en la que no esperemos una glucosa baja, que es la meningitis vírica. En todas las demás, en la tuberculosis, en el neumococo, en el hemófilus, esperaríamos encontrarnos una glucosa baja, pero en un virus nunca vamos a tener la glucosa baja. Las bacterias se comen la glucosa, pero los virus no se la comen. Y por último os traigo esta pregunta, que es de un niño pequeñín, que también tiene de nuevo fiebre, vómitos, y que nos hablan de una parálisis del tercer par. Esta parálisis del tercer par ya nos tendría que orientar a una meningitis que hemos comentado antes, que tiene frecuentemente afectación de los pares craneales, que es la meningitis tuberculosa. Bueno, pues vamos a ver si el líquido cefalorraquídeo nos corresponde. Nos dan un líquido claro, con linfocitos y con una glucosa baja. ¿Vale? Esta glucosa baja nos va a permitir responder la meningitis tuberculosa en lugar de la meningitis por enterovirus, que nos daría una glucosa normal. Y por último, para terminar la clase de diagnóstico diferencial, os quería transmitir un mensaje, que es que a mí hace tiempo hubo una persona muy importante que me enseñó esta canción que dice: disfruta que la vida son 3 días y vamos por el segundo, dibuja una sonrisa para el mundo. Y yo al principio decía, esto de sonreír, pues como que tampoco lo veía yo muy importante, ¿no? Y en realidad me di cuenta preparándome el MIR de lo importante que era, y durante la preparación del MIR yo creo que ha sido la época de mi vida en la que más he sonreído y la verdad que me ha ido muy bien y sobre todo personalmente la confianza que adquieres. Así que yo os animo a pasar esta época sonriendo, porque como no queda otra que pasarla, pues vamos a sonreír.